Bendito sea el Eterno. Estamos todavía en el día del luto de Tisha B'Av, hasta que se vean las estrellas, y estamos recordando la destrucción de los dos templos en Jerusalén. Y hoy quiero destacar 8 templos que encontramos en las Escrituras. Es bueno saber que Dios puede habitar en varios templos al mismo tiempo. Un templo, vamos a decir que 2 templos no tienen conflicto entre ellos. El eterno, el creador, el infinito Dios no está limitado a algo físico, porque Él creó el espacio. Todo lo que se puede medir es creación. Es muy importante entender esto. Cuando Dios en el principio creó los cielos, ahí está la creación del espacio. Es decir, el creador no está limitado al espacio, no tiene medida. No podemos decir que Dios es grande, porque es una medida. Sin embargo, en esta creación se puede manifestar para nuestro entendimiento como algo inmenso, algo grande, pero es en nuestra forma de entender el mundo, porque tenemos la referencia de la creación, porque somos limitados y estamos dentro de la creación. Y Dios se manifiesta dentro de la creación para que le podamos para tener algún tipo de contacto o referencia con Él y de Él. Entonces, Él elige manifestarse de una forma limitada en templos. El templo es como un vaso que contiene la presencia divina. El agua dentro del vaso simbolizaría la presencia divina. Pero el templo no puede contener toda la presencia divina, porque entonces el templo sería más grande que Dios. Entonces, todo templo es una parte limitada, vamos a decirlo así, una parte de la creación, que es una limitación en sí, que pueda mantener algo de la manifestación del infinito, el que no tiene fin, el que no tiene límite. Entonces, Dios puede morar en diferentes templos al mismo tiempo. Y un templo no excluye a otro templo, no hay contradicción. Y es importante que entendamos esto, porque todos aquí me imagino que venimos de un pensamiento dualista greco-romana, porque hemos sido entrenados a pensar así. Especialmente en el mundo cristiano hay una forma de pensar que es exclusiva. Es decir, si es así, no puede ser asá. Pero el pensamiento judío es inclusivo. Puede ser así y también puede ser asá. Y también puede ser la tercera cosa. Entonces, este cambio de pensamiento es importante al conocer al Dios de Israel y conocer la revelación divina, que Él nos libere de la forma limitada greco-romana de pensar. ¿Voy muy rápido? Todavía no hemos llegado al tema. Un poquito despacito. Está grabado, así que alguien que quiera escucharlo después lo puede volver a escuchar. Entonces, cuando hablamos de diferentes templos, no podemos contraponer un templo contra otro. Si existe un templo celestial, puede haber un templo terrenal al mismo tiempo. Si existe un templo en Jerusalén, puede existir un templo en forma de ser humano al mismo tiempo. Dios puede habitar en un lugar y también en el otro, dentro de la creación, porque Él no está limitado. Realmente la creación está de alguna forma dentro del Creador. No importa dónde te vayas, para este lado, para el otro, para la China o para lo que quieras, fuera de la creación está Dios, fuera del universo. Vamos a decir que lleguemos al fin del universo. ¿Qué hay detrás? Dios. Lo que pasa es que Dios no está limitado a lo físico, al espacio. Entonces es otra dimensión. Él creó lo material, creó también el mundo espiritual, que también está limitado. El mundo espiritual también es creación. El único ilimitado es Dios. Todo lo que no es Dios es limitado. Y todo lo que Dios ha creado es limitado. ¿Está bien? Un poco de filosofía para marearnos en este día, para tener un sentimiento de adoración hacia el Creador. Y yo quisiera que los que están ahí atrás, que tienen mucho temor de mí, que vengan adelante. Vengan aquí delante, no estéis aquí. Yo quiero tener un poco de cercanía. No muerdo a nadie. Gracias, así estamos un poco más en familia. 8 templos.
El primer templo es el templo celestial. Es decir, vamos a decirlo lo siguiente. Tú lees en Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego tú escuchas la oración de Yeshua, dice, vosotros oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No es una contradicción? ¿Dónde está Dios? Tú me puedes contestar, no hay problema. Ok, está en todo lugar. Padre nuestro que estás en los cielos. En el principio creó Dios, entonces el cielo es una creación de Dios. Él existía antes del cielo. Él no está dentro del cielo en su ilimitación. Pero como ya creó un cielo, entró ahí, vamos a decirlo de alguna forma, llenó el cielo con su presencia. Pero él está fuera del cielo. Y Salomón lo dice, cuando él, no me gusta la palabra inaugura, es una palabra pagana, inauguración, de augurio. Cuando él dedicó, vamos a usar la palabra dedicó el templo, él estaba orando a Dios, dice, he edificado una casa para tu nombre. Pero ¿cómo tú vas a caber en una casa? Ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que he construido. Él tenía una buena revelación, era un hombre sabio. Sabía que Dios no cabía en el cielo. Porque el ilimitado no puede limitarse al cielo, porque el cielo es una creación de Dios. Estoy disfrutando con mis hermanos aquí. Estamos disfrutando de las revelaciones. Queremos conocer a Dios, al verdadero Dios, al Dios de Yeshua. Él está fuera del cielo y también está dentro del cielo. Y Yeshua nos enseñó a hablar al Padre que está en el cielo, o en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué oramos a Jesús entonces? No está bien. No ores a Jesús, no es bíblico. No hay oraciones a Jesús en la Biblia. Hay que orar al Padre. Yeshua dice, oraréis al Padre en mi nombre. El que ora a Jesús no sigue la Biblia. Hay que ayudar al pueblo a elevarse, a seguir la palabra de Dios, no las tradiciones humanas. Oraréis al Padre. Oraréis de esta manera, Padre nuestro. Entonces, Él está en los cielos y ahí hay un templo. Parece ser, y ahora estamos ahora en dimensiones que son difíciles para nosotros, porque estamos limitados con nuestro conocimiento del mundo físico en el que nos entrenamos a vivir como cuerpos humanos. Y tenemos poco entrenamiento para movernos en lo espiritual. Por eso nuestras referencias de lo espiritual las tomamos de lo físico. Y Dios nos ayuda también. Cuando Yeshua habla con Nicodemo, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que no nace de viento y agua no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo, entrar en el vientre de mi madre? Y dice Yeshua, si yo te hablo de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas celestiales? Es decir, lo terrenal de alguna manera explica lo que hay en el mundo celestial, pero no es exacto, porque está muy limitado. Por eso, para explicar lo que es el Espíritu de Dios, necesitamos 5 elementos de la naturaleza: agua, viento, aceite, fuego, 4. Había otro, pero no me acuerdo. O sea, cuando tú dices espíritu, en hebreo dices ruach, y es viento, pero también es fuego, también es aceite, también es agua. Pero no es fuego, ni agua, ni aceite. Es espíritu. Es que no es. Estamos hablando de algo celestial con palabras del mundo material. Y estamos bien limitados. El Espíritu de Dios es como el aire, pero no es. Es como fuego, pero no es. En realidad, el fuego fue creado a imagen de las cosas invisibles. El pan es una creación que representa otro pan que es celestial. Hay un original. El tabernáculo terrenal es una copia de un tabernáculo celestial. Eso vamos a ver ahora. Estamos en Éxodo 25:8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:9. Voy a ir rápido, porque tengo muchos textos. Vamos a hablar de 8 templos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, dice Dios a Moisés. Conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Si avanzamos en el mismo capítulo, Éxodo 25:40, mira que los hagas, aquí está hablando de los objetos del tabernáculo, según el diseño que te he sido
te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26, versículo 30, en Éxodo. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8, la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Aquí habla de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, lo que Moshe Rabenu vio en la montaña de Sinai fue el tabernáculo celestial. Y él vio todos los objetos en detalle, en lo que hay en el cielo. Y no es solamente los objetos que serían para nosotros físicos, el arca, el candelabro, el altar, las tablas de las paredes, las cubiertas, los pilares y las telas de las entradas y todo material. También había un servicio de sacerdotes ahí. Es decir, Moisés tenía que haber visto el sumo sacerdote celestial. Él vio el pectoral del juicio con todas las piedras de las 12 tribus de Israel, todo en detalle perfecto. Y tenía que hacer en la tierra conforme lo que había visto en la montaña. Es decir, ¿quién es el sumo sacerdote en el templo celestial? El Zohar dice que es el Mesías, es un libro judío. Y el libro de Revelación 13, versículo 8, dice que el Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y Pedro dice en sus cartas que el Cordero ya fue preparado de antemano, pero se ha revelado ahora. Es decir, en la dimensión celestial pueden existir cosas que están de alguna forma fuera del tiempo que tenemos aquí abajo. Yo lo veo como un proyector. Tienes una lámpara, un lente, y proyectas en la pared una imagen. Que te puedes tener una diapositiva pequeñita dentro del proyector. Cuando la luz traspasa y es ampliada, se proyecta en la pared. El mundo celestial es como esa pequeña imagen que es muy concentrada en un solo lugar. Pero cuando se proyecta en los mundos inferiores, en los cuales nosotros estamos, en este mundo material, se separa y se hace más amplio. Es decir, lo que hay en el cielo puede cubrir miles de años de historia. La palabra profética viene de ese mundo celestial. En hebreo lo llamamos Atzilut, que es el cuarto mundo en la creación de Dios. El mundo de la emanación, de donde sale todo. Es como el proyector que proyecta y salen otras cosas de ahí. La palabra profética viene del mundo de Atzilut, del mundo de emanación, donde el tiempo no está tan fijado como nuestro tiempo aquí. Puede cubrir el pasado, presente y el futuro al mismo tiempo. La palabra profética no está limitada al tiempo como nosotros pensamos en nuestro mundo. Es complicado esto. Por eso cuando tú lees los profetas, lees la palabra profética de Isaías, Jeremías y Ezequiel y otros, especialmente los escritos de Moshe Rabenu, hay muchas dimensiones de tiempo en el mismo texto. Puede hablar del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Y puede aplicar la misma cosa en diferentes dimensiones de tiempo en la historia nuestra. Por ejemplo, la abominación desoladora, que es una expresión que está en el libro de Daniel. Se cumplió con los macabeos, antes de los macabeos. Se cumplió en el segundo templo. Y se cumplirá otra vez, por tercera vez en la historia. Un concepto profético puede cumplirse varias veces en la historia. Entonces, un templo celestial que Moshe ve en la montaña no está tan limitado al tiempo. Es decir, lo que Moshe vio allí, vamos a decir que hay un servicio funcionando en el templo celestial. Sacrificio, sumo sacerdote. Quizás no estaba, digamos, en la tierra. Eso no existía. A ver si puedo llegar a explicarme. No es fácil hablar de estas cosas. Lo que quiero decir es que cuando Yeshua resucitó, está escrito que Él tomó su propia sangre
entró en el lugar santísimo, en el templo del cielo, con un solo sacrificio, su propia sangre. No como en Yom Kippur, con sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, y una sola vez creó una redención eterna en el lugar santísimo en el cielo. Y eso fue después de la resurrección, 4,000 años después de Adán. Ya habían pasado 4,000 años de historia. Él entra en medio de los tiempos, es elevado a una dimensión que no está tan limitada al tiempo, y esa sangre que es salpicada allí, diríamos, su ministerio celestial como sumo sacerdote inicia después de 4,000 años de historia. Sin embargo, su ministerio celestial también influye sobre el pasado. Y eso es lo grande, que en esa dimensión el tiempo es relativo. Dios puede tomar cosas del pasado y pasarlo al futuro y viceversa cuando pasa por esa dimensión celestial. No sé si alguien me entiende. Suena bonito, ¿no? Padre, danos revelación para entender. Voy a dar otro ejemplo para mostrar lo que estoy diciendo. Cuando Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre, está escrito que el sumo sacerdote en Yom Kippur tenía que salpicar una vez sobre el arca y 7 veces sobre la tierra. Y había una forma especial de contar para que no se equivocara. Entonces salpicó una vez donde estaban los 2 querubines, que es el trono de Dios representado en la tierra, entre los ángeles de oro en este caso, representativos de lo que hay en el cielo. Y Moshe tenía que salpicar una vez donde están en el arca, o sea, encima del arca del pacto, que se llama propiciatorio, que viene del griego, que no es en hebreo, es kaporet. Sí, está bien. Propiciar, que tiene que ver con propiciación. Una vez y 7 veces en la tierra. Entonces podemos sacar una gran enseñanza de esto. Moshe vio en el monte un servicio de Yom Kippur celestial. Él vio cuando Yeshua entró allí. Y eso iba a pasar como 2,400 más tarde. Pero ya en el cielo era un hecho lo que iba a pasar en la historia con Yeshua. Para Dios el tiempo es relativo, en el cielo es diferente. Lo que fue, vendrá. Lo que habrá, ya fue, en esa dimensión. Y esto me habla de que la sangre de Yeshua fue salpicada una sola vez y 7 veces en la tierra para cubrirte 1,000 años desde el primer Adán hasta el último que va a vivir un ser humano. Después del milenio, es el 7º milenio después de Adán. 7,000 años de historia humana, desde Adán hasta nuevos cielos y la nueva tierra. La sangre de Yeshua cubre cada milenio, de manera que los que se arrepienten en tiempo de David son perdonados por Dios por causa de la sangre de Yeshua que está en los cielos, que todavía no había entrado ahí en forma como nosotros medimos el tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Él creó el tiempo, Él está fuera del tiempo. Él puede aplicar algo en el pasado de lo que va a pasar en el futuro. Para nosotros es muy difícil, pero así es Dios, así son las dimensiones divinas. Entonces hay un templo celestial, y de ese templo hay otros templos como modelos de ese templo en otras dimensiones terrenales. En este caso, Moshe tenía que hacer una copia del templo celestial. Ya tenemos 2, ¿verdad? El celestial y el tabernáculo. Luego, el tabernáculo, como fue una tienda hecha de telas, fue deteriorando poco a poco. Y duró como 400 años, poco más, después de la entrada en la tierra de Israel. Y Israel tenía que luchar para destruir los enemigos de Dios en los alrededores, y no terminó el trabajo hasta el tiempo de David, cientos de años. Y cuando había paz alrededor, ya era el tiempo de construir un templo, hecho de piedra y de madera. Y David tiene la idea. Y él habla con el profeta Natán y dice, yo quiero construir un templo. Dice Natán, haz lo que quieras, Dios está contigo. Y Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, dile a David que él no va a construir sino su hijo. Entonces tenemos aquí la construcción de otro templo, que sería el tercero, en tiempos de Salomón. Vamos a dar algún texto que habla de esto también. Primera de Crónicas 28:11. Primera de Crónicas 28:11. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Y ahí hay una explicación de un plano. David había dibujado
¿Cómo tenía que ser el templo de Salomón? ¿De dónde saca David todo eso? Eso lo vemos en el versículo 19. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles. Entonces, el templo de Salomón era una revelación dada a David. David recibió el plano. Y ese templo era diferente al tabernáculo. Tenía 10 candelabros y 10 mesas de proposición de panes. Y el tamaño del lugar santísimo era 4 veces más grande que el lugar santísimo del tabernáculo. El tamaño del lugar santísimo del tabernáculo era de 20 codos, aproximadamente 10 metros. Como de la pared hasta acá. Aquí hay quizás más de 10 metros. Y ahí hay menos de 10. Ok, un poco más grande que esta sala. Es el tabernáculo en el desierto, el lugar santísimo. Un cubo. El ancho, lo largo y lo alto era igual. El templo de Salomón, el lugar santo, medía 40 codos. El doble de largo, doble de ancho y doble de alto. Entonces, ¿cuántos lugares santísimos del tabernáculo caben dentro del lugar santísimo del templo de Salomón? Matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces más grande. No 4 veces, sino porque hay 2. 8 cubos. Cada lugar santísimo es un cubo. El del templo de Salomón era el doble en cada dirección. Entonces, 8 cubos. 8 del primer tabernáculo. Mucho más grande. O sea, 10 metros de largo. 20 metros largo, 20 metros de ancho y 20 metros de alto. Es una altura tremenda. Un piso, aquí vemos un edificio enfrente que están construyendo. Entre cada piso hay como 3 metros. Es más o menos el tamaño de la construcción de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pisos. Ahí hay como 30 metros. Vamos a ver entonces cuántos pisos para el tabernáculo. 6 por 3, 18. 3 y medio. No, 6 y medio. 2, 3, 4, 5, 6. Casi tan alto como ese edificio que está enfrente. El lugar santísimo del templo de Salomón. Es impresionante, ¿verdad? Construimos una casa en Israel, tiene 7 metros de altura el pico de una esquina de la tierra. Y para mí es muy alto. Cuando yo subo ahí con una escalera, un poco alto. No se sabe bien las medidas específicas del lugar santo, lugar santísimo del segundo templo, sería tabernáculo, el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel. Sin embargo, los historiadores antiguos como Josefo dan medidas que sugieren que el templo de Herodes seguía un diseño similar al del templo de Salomón. El templo de Zorobabel, que fue el segundo templo de piedras en Jerusalén, fue ampliado por Herodes el Grande, llamado el Grande. Empezó a construir ese templo en el año 37 antes de la era común y después de su muerte seguían construyendo durante 46 años. Cuando Yeshua vivió, dicen, han construido este templo durante 46 años. Entonces, Herodes amplió el templo de Zorobabel y lo hizo muy, muy bello. Ahí estaban los discípulos de Yeshua esperando la venida del Espíritu de Dios, la promesa del Padre en el día de Pentecostés, y ahí fueron todos llenos del Espíritu, en ese templo. El Espíritu llenó toda la casa, y el concepto de la casa en hebreo es el templo de Jerusalén. No creo que estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu, porque estaban en el templo en el tiempo del sacrificio de la mañana, la fiesta. Entonces tenemos el templo de Zorobabel, ampliado por Herodes, que fue por causa de la destrucción del primer templo, precisamente en este día en que estamos ahora, en Tisha B'Av. Hubo un tiempo sin templo durante 70 años y en el año 516, antes de la era común, se inició otra vez el sacrificio en el segundo templo, aunque posiblemente no haya sido terminado todo el edificio, sí empezaron con los sacrificios, 70 años después de la destrucción del templo de Salomón. No necesitamos toda la casa para empezar a sacrificar. Solamente necesitamos el altar en el lugar que Dios ha escogido para su nombre. Por lo tanto, no necesitamos construir todo un templo
para empezar a sacrificar animales en Jerusalén hoy en día. Un altar es suficiente. Luego se puede ir construyendo el templo. Podemos iniciar el servicio de los sacrificios que van a ser restaurados sin todo el edificio, solo con un altar. Vamos a ver algunas palabras de Salomón. Volviendo a la profecía que leímos en Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17. Aquí encontramos una promesa que Dios dio a David sobre su hijo. 17:11. Y sucederá que cuando se cumplan tus días, dice el profeta a David, por palabra del Señor, para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino, y él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. La promesa del hijo de David es doble. Primera instancia se habla del hijo inmediato, Salomón, que iba a construir el templo físico para David. La palabra casa en hebreo, bait, tiene varios significados. Podríamos destacar los dos más importantes. Uno es una casa hecha de piedras o de madera, como una construcción física. 4 paredes, techo, casa. Pero también simboliza familia, que es una construcción de personas. Y aquí tenemos que entender que una cosa no excluye la otra. El pensamiento hebreo es inclusivo, no incluye varios conceptos al mismo tiempo. Y una palabra puede significar varias cosas y todas son correctas en la aplicación de la interpretación de un texto hebreo. Por lo tanto, cuando el profeta usa el término bait, puede haber un doble significado ahí. Por un lado, una casa física, por otro lado, una casa como familia. Está hablando de algo físico y un pueblo, una familia, una descendencia de personas. Lo mismo sucede con la casa de Dios. La casa de Dios es el templo en Jerusalén, pero también puede ser una familia, una congregación de personas. Las dos cosas están incluidas en la construcción de una casa para Dios, por el concepto hebreo de la palabra bait. Entonces, aquí tenemos en primer lugar Salomón, que va a construir una casa física, pero también va a construir una familia. Y esa descendencia de David, a través de Salomón, será establecida para siempre, como una casa eterna de familia. Por eso era muy importante que el Mesías fuese del linaje de David, a través de Salomón, de forma física, como Pablo menciona 2 veces en sus cartas, y fue resucitado de los muertos como descendiente de David, con la promesa de construcción de una casa eterna. Entonces, esta promesa de que el hijo de David va a construir una casa para Dios incluye una construcción eterna que no puede destruirse. Y si hablamos de pueblo, todos somos mortales, y para que haya una casa real, una casa de David, o un descendiente de David, un hijo de David, que pueda gobernar eternamente y para siempre, tiene que haber una resurrección. Porque la resurrección es una nueva creación de un ser humano inmortal, indestructible. Por eso el profeta dice, cuando tú estés durmiendo, cuando ya tú hayas muerto, David, yo levantaré, ahí está la palabra, la misma palabra que se usa para la resurrección de los muertos en hebreo. Levantaré a un descendiente de ti y él edificará casa para mí. Ahí hay doble o triple o más significados fantásticos de estas promesas que Dios dio a David. Estáis un poco mareados, pero no importa. Os siembro las ideas y luego podéis seguir estudiando, porque ya, al tener por lo menos un aperitivo, el Espíritu puede seguir revelando estos secretos conforme vas estudiando las Escrituras. Necesitas estudiar. Yo necesito estudiar más, porque aquí hay cosas maravillosas. Ahora, el hijo de David
fue resucitado de los muertos como linaje de David, con la promesa de poder ser rey, porque los hijos de David son los reyes, el linaje real de Israel. Y como la promesa a David fue que el rey no va a morir, él tendrá su reino eternamente, tiene que ser después de la resurrección. Es decir, el Mesías resucitado sigue siendo físicamente del linaje de David, por eso hacía falta un cuerpo físico, y ese cuerpo era mortal, pero Dios lo resucitó de los muertos y lo glorificó y lo transformó en inmortal, pero el material viene de David, bendito sea Hashem. Y los que nacen de nuevo, nacen dentro de ese ser de la resurrección que Dios creó, un nuevo hombre eterno. Y es también linaje de David en reyes espirituales, conforme a la promesa de David. Entonces, el Mesías tiene que construir una casa para Dios. Y yo pienso, personalmente, que Él va a cumplir los dos significados de la palabra Bait. No solamente va a construir una congregación, como Él promete en Mateo 18, versículo 16. Le dice a Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta roca yo construiré mi congregación. Esa es una congregación de personas. No se habla de un edificio. Y quiero sacar una advertencia aquí, porque en el mundo evangélico, que tiene mucha herencia católica, el concepto de iglesia es el edificio, y es totalmente antibíblico. Yo voy a la iglesia. Si dices yo voy a la iglesia, estás dentro de un sistema babilónico católico que no es bíblico. No vamos a la iglesia. No existe en la Biblia eso. Iglesia no es el edificio. Cuando tú lees en la Biblia la palabra iglesia, viene de ecclesia, que es en griego una asamblea de personas. No tiene nada que ver con edificio. Sin embargo, Yeshua no habló en griego. Y él no dice, yo voy a construir mi iglesia, porque él no habló en griego, no dijo eclesia, él no hablaba griego, hablaba arameo o hebreo. Y ahí tienes el concepto de kehilá, que es congregación. No tiene nada que ver con un edificio, con 4 paredes. Entonces, por favor, hermanos, no seamos babilónicos, romanos, católicos, evangélicos, cristianos o lo que queramos, seamos bíblicos. Nunca digas más voy a la iglesia. Y como en esta restauración de todas las cosas, cambiamos la palabra iglesia por congregación para acercarnos al original, pero el concepto sigue siendo iglesia. Entonces, voy a la congregación. ¿Dónde te reúnes? En la congregación está en la calle tal. Ah, la congregación. Ya la congregación se volvió cuando el concepto de congregación no tiene nada que ver. ¿Por qué hablamos en babilónico? Antibíblico. No, vamos a la congregación. Nosotros somos la congregación. Es como decir, yo voy a la familia. ¿Vas a la familia? Yo soy parte de mi familia. No puedo visitar mi familia. Somos familia. El concepto cristiano de iglesia es que es una iglesia institucional. Yo visito la iglesia y a servicios y vuelvo a mi casa. Y la iglesia está allí y yo estoy aquí. No es bíblico. Nosotros somos la congregación. Si hemos nacido del Espíritu, nosotros somos la casa de Dios. Y en nuestras oraciones no debemos concentrarnos en este lugar. ¿Por qué este lugar? Ese no es el lugar. Somos nosotros. Somos muy concentrándonos, nos concentramos a lo físico, a lo material. Dejemos eso. Es cierto que cuando Jacob estaba durmiendo y tuvo una revelación de una escalera que llegaba hasta los pies. ¡Qué tremendo es este lugar! Hamakomazé. Está bien, porque era el lugar de la construcción de un templo físico para Dios. Existe. Pero en el Mesías, en los renacidos, en la congregación celestial, o vamos a decirlo, congregación de la resurrección del Mesías, que es un nombre celestial, el foco no es lo físico, sino lo espiritual y lo personal, en el sentido de grupo de personas. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros no vamos a la casa de Dios. Si vamos a la casa de Dios, tenemos que ir a Jerusalén y encontramos un muro de las murallas de la casa que había una vez una casa de Dios ahí. Interesante que cuando los judíos etíopes fueron rescatados y llevados a Jerusalén hace unos años, el Estado de Israel hizo un esfuerzo grande para traer a los judíos etíopes para volver a casa. Ellos caminaban muchos kilómetros a un lugar de refugio y ahí llegaron los aviones de El Al
y los judíos etíopes que habían esperado poder ir a Jerusalén, a Israel durante muchos años, miles de años, finalmente llegó su sueño. Llegaron a Israel y tuvieron que contarles que no hay templo. Ellos no sabían que el templo estaba destruido. Y empezaron a llorar como si el templo hubiera sido destruido el día de ayer. Si queremos la casa de Dios, es el templo en Jerusalén. Vamos a la casa de Dios, no es el edificio. No llames el lugar de reuniones casa de Dios. Os amo, hermanos, por eso os digo la verdad. El foco no puede ser lo físico, porque en el Mesías las cosas han sido elevadas a otro nivel tan inmenso y tan fantástico que nuestro vocabulario no puede quedarse en lo físico porque es demasiado bajo. Aunque la gloria de Dios era fantástica en el templo físico de Jerusalén y volverá, nosotros estamos en otra casa espiritual. Nosotros somos. ¿Dónde está la congregación? Bueno, uno está en su trabajo, otro está en la escuela, otro está en la casa. La congregación se reúne. ¿Dónde se reúne la congregación? En el local donde se reúne la congregación. Pero el local no es la congregación. ¿Está bien? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está aquí ahora. Sí, la iglesia está aquí. Tú y yo somos iglesia. Sí, vamos a hablar en griego. Y no está mal, pero es mejor hablar de congregación. Porque necesitamos restaurar el concepto. Y ni siquiera que las personas, cuando hayan tomado la traducción a congregación de iglesia, no cambian su mente. La mentalidad todavía está atada al concepto de iglesia, aunque digamos congregación. Hermanos, despierta. ¿Dónde está la congregación? Aquí sentados, aquí sentada, escuchando la palabra de Dios. ¿Está bien? Ya lo hemos repetido 30 veces. Que cambie, que nos ayude a cambiar el concepto. Uno de tus descendientes, él me edificará una casa. Yo estableceré su trono para siempre. Vemos que el rey Salomón es llamado. La segunda casa en Jerusalén, hecha por Zorobabel, era más pequeña que la casa de Salomón. Pero parece ser que al ampliar esa casa, Herodes llegó a una gloria superior al templo de Salomón. Esdras 6:14. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Darío. Aquí vemos que los profetas apoyaron la construcción del segundo templo con sus profecías. Y el pueblo construyó el templo porque Dios quiso. Vamos a ver eso en Ageo 1:6. Ageo es uno de los profetas que profetizaron después de la vuelta de Babilonia. Ageo 1:6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificar el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Aquí vemos que la prosperidad económica depende de una actitud correcta hacia la casa de Dios. Si yo construyo mi casa como más importante que la casa de Dios, tendré problemas económicos. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y el pueblo escuchó la palabra del profeta y empezaron a construir. Y el profeta promete en el versículo 9, eso está en Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor. El segundo templo no tenía esa gloria que el primer templo de Salomón. Y es difícil entender las palabras del profeta aquí. Quizás por la ampliación de Herodes, quizás por la visita de Yeshua, como algunos lo interpretan, quizás porque ahí habla de una tercera casa, un templo reconstruido otra vez.
No lo sé. Sigo investigando para entender la profecía. Zacarías 4:9. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa. 4:9. Zacarías. Y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Podríamos pasar esto a lo que vemos aquí. La casa de la congregación de Dios aquí en Pasto, de los regenerados, los que han nacido de nuevo según el poder de la resurrección de Yeshua. Quizás no son, pero no hay que menospreciar el día de las pequeñeces, el inicio, porque podría llegar a ser algo muy grande. El potencial de lo que hay aquí, yo creo que lo vamos a ver, no miles, sino cientos de miles de personas entrar en esta casa de Dios, en esta congregación en Pasto. Yo creo que vamos a ver. Está escrito en el Salmo 22:20 para el que tiene, que va a ser así. Entonces, aquí vemos que los profetas apoyaron esta construcción. Fue la voluntad de Dios reconstruir el templo en Jerusalén. Zacarías 6:12, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, 6:12. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor. ¿De quién habla? El Mesías. El concepto, el renuevo, es un concepto mesiánico. Aquí el profeta amplía la idea de la reconstrucción del templo y la conecta con el Mesías. Zorobabel no fue Mesías, pero él es un descendiente de David. Él es parte del linaje de los reyes, aunque él no fue rey, pero fue el gobernador, y él está en la genealogía de Yeshua. Es uno de los ancestros de Yeshua, Zorobabel. Entonces, el profeta ve más allá, en otra dimensión más al futuro, y habla del Mesías que va a reedificar el templo del Señor. Yo no creo que sea solamente en forma de hombres renacidos por la resurrección como casa, como familia, sino también creo que el Mesías Yeshua va a reconstruir el templo físico en Jerusalén. Quizás no con sus propias manos, pero cuando Él regrese, Él va a organizar la reconstrucción del templo, para que sea como el templo de Ezequiel, que leemos en los 9 últimos capítulos del libro de Ezequiel, que ahí hay una descripción de un templo que no es el segundo templo. Las medidas, ahí hay medidas muy exactas, capítulo tras capítulo, explicando la construcción, el edificio, un templo. Y Ezequiel estaba profetizando en este tiempo entre la destrucción del primer templo y la reconstrucción del segundo templo. Y era una gran esperanza para el pueblo. Vamos a tener otro templo de nuevo. Pero cuando Zorobabel construye el templo, no es como el templo en Ezequiel. No tiene las medidas. Y los sabios discuten si esto va a ser una realidad o es una cosa alegórica. Yo me opongo a la interpretación alegórica. Yo creo personalmente que lo que Ezequiel habla en sus últimos 9 capítulos, del capítulo 40 a 48, es físico, real, y se va a cumplir delante de nuestros ojos. Estoy convencido de eso. Y ahí va a haber una restauración de las 12 tribus de Israel. Incluso está descrito en detalle los límites de las tribus de Israel, de las 12 tribus restauradas físicamente en la tierra de Israel, con un templo en medio. Así lo veremos. Ahí tenemos, por lo tanto, el tercero o quizás el cuarto, pero no creo que vamos a poder hablar de cuarto templo. Yo creo que el inicio de la reconstrucción del tercer templo va a ser antes de la venida de Yeshua. Se va a empezar otra vez sacrificios pronto en Jerusalén. Tenemos un instituto del templo en Jerusalén que está preparando todo para que se pueda iniciar un servicio en el templo. Necesitamos un pequeño terremoto nada más para arreglar la explanada, y un poquito de terremoto político y un poquito de terremoto religioso, y ya empezaremos a sacrificar. Después de 3 años y medio ese sacrificio será quitado, el sacrificio diario, y ahí tendremos una gran tribulación durante 3 años y medio. Y después viene el Mesías. Y yo no sé si habrán terminado la construcción del templo allí, pero como dije antes, no hace falta toda la casa para empezar los sacrificios. Puede empezar
la construcción, pero el servicio puede empezar antes. Y esto es lo que yo pienso, es una teoría mía, que la reconstrucción del templo va a iniciarse mínimo 7 años antes de la venida del Mesías. No se va a terminar y cuando Él regrese, Él va a terminar ese proceso de la construcción, edificar la casa de forma física, cuando establezca su reino en Jerusalén sobre el mundo. Durante 1000 años tendremos ese templo aquí, con sacrificios de animales para los mortales, y la gloria de Dios va a estar en ese templo. Como vemos en Ezequiel, capítulo 43, 4 y 5. Dice, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que daba al este. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al patio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Si este es un templo físico en Jerusalén, en tiempos del Mesías, durante 1000 años, la gloria de Dios, la presencia divina va a estar en ese templo. Entonces tenemos, ¿cuántos templos? El templo celestial, 1. El tabernáculo, 2. El templo de Salomón, 3. El templo de Zorobabel, 4. El templo de Ezequiel, 5. Tenemos 3 templos más. En Juan capítulo 1, versículo 14, encontramos el texto que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, o el único del Padre, que según el hebreo sería único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó entre nosotros, en el texto griego, conecta con 2 palabras hebreas. En el griego tenemos la palabra skenos, creo que se pronuncia skenoso. Significa tanto tabernáculo como tabernáculo, en el sentido de tabernáculo del santuario, como del tabernáculo de la fiesta de los tabernáculos, una tienda. En griego tenemos una palabra que según cómo se utiliza en la Septuaginta, habla de 2 conceptos hebreos, Mishkan y Sukkah, 2 palabras hebreas. La Sukkah, que es el tabernáculo de la fiesta, y Mishkan, que es el tabernáculo del desierto. Pero en griego es la misma palabra, para 2 palabras hebreas. Entonces, al reconstruir el texto de Juan, desde el griego al hebreo, tenemos que saber de qué habla. ¿Habla del tabernáculo de la fiesta o del tabernáculo en el desierto? Yo creo que de los 2, porque es el mismo concepto. Es una morada para la Shejina de Dios. Es un tabernáculo de Dios, tanto la Sukkah como el tabernáculo de Moisés. Entonces no es tan importante, porque tenemos el concepto que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó o tabernaculó, puso su morada, es decir, su cuerpo es una morada para la Shejina de Hashem, para la presencia divina. Su cuerpo es como el tabernáculo del desierto, que era móvil. Entonces, el cuerpo del Mesías, Yeshua, es un templo de Dios. Dios habitaba en él. Y no es lo mismo ser Dios que ser un tabernáculo de Dios, ¿verdad? Dios habitaba en él, pero no dice que él era Dios. En ese concepto podemos ver la diferencia. El tabernáculo no es Dios, aunque sea divino en un sentido, pero es un receptáculo, ¿se dice? No, es un vaso, recipiente para la presencia divina. Está escrito en 2 Corintios que Dios estaba en él, reconciliando al mundo consigo, pero Dios es una cosa y él es otra. Dios estaba en él. Su cuerpo y su alma es un receptor de la presencia divina. Es un templo para la presencia divina. Cuando Él habla, Dios habla a través de Él. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Él es la manifestación de Dios en ser humano, como ser humano. Su cuerpo es un templo. Dios en Él. Pero es una limitación, por supuesto. Todo lo que está en la creación es limitación. Dios no podía manifestar toda su gloria en su cuerpo, porque era un cuerpo mortal. Y hubiera explotado el cuerpo de Yeshua. Después de la resurrección, vamos a leer otro texto antes de llegar a la resurrección. Juan 2:19. Yeshua respondió, 2:19, Yohanan. Yeshua respondió y dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré.
Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que... Después de la resurrección, el cuerpo de Yeshua fue glorificado. Fue transformado a una dimensión de casi ilimitado, por encima de la creación de Dios. Fue hecho cabeza de la creación de Dios, gobernador el administrador principal de la creación de Dios, del creador, de su Dios. Fue puesto en el puesto más elevado, por encima. Por eso es llamado el primogénito. Es puesto como gobernante en la casa. Por eso Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Eso no era antes de la resurrección. Toda la plenitud de la deidad, el okut, de la presencia divina en la creación, de lo que Dios pueda manifestar de sí en la creación, todo eso está en su cuerpo ahora, su cuerpo físico. Dios está en él ahora mismo, pero en una manifestación muchísimo más elevada que cuando estaba aquí en el cuerpo mortal, porque su cuerpo fue glorificado y ahí puede contener muchísimo más de la gloria de Dios que cuando estaba en la tierra. Por eso cuando Juan lo vio en Patmos, sus ojos brillaban como fuego, sus pies eran como bronce bruñido, su cara era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Un cuerpo glorificado con la presencia divina dentro, un templo divino. El cuerpo de Yeshua, por lo tanto, es el 6º templo. 7º templo es el cuerpo del que han nacido de nuevo. Romanos 8, versículo, vamos a ver, 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita, el mismo concepto, habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías Yeshua de entre los muertos, también dará la vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? En mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo. Cuando nací de nuevo, el Espíritu de Dios entró en mi cuerpo. Mi cuerpo es un vaso para la manifestación de la presencia divina. Cuando Dios habló a Israel en el desierto, dice, yo habitaré en medio de ellos, pero en hebreo dice betoham, significa dentro de ellos. Pero el cuerpo está muy limitado. En un sentido, Dios habita en todo ser humano, porque la chispa de vida que tenemos para que nuestro cuerpo tenga vida viene de Dios. Hay algo divino en cada ser humano. En un sentido, todos los seres humanos son templos, mini templos de escala inferior. Los hijos de Israel también, en un sentido, pero cuando él dice, yo quiero habitar dentro de los hijos de Israel, el siguiente versículo habla de que tenéis que construirme un tabernáculo, un mishkan, para que el tabernáculo esté en medio del campamento y vosotros alrededor. La presencia divina estaba en un edificio de tela y de madera, y Dios no podía estar dentro de los hijos de Israel como era deseable, hasta cierto nivel. Por otro lado, dice una palabra corazón, que me recuerda del texto hebreo, que dice que todos los que tenían un corazón generoso daban oro, plata, piedras preciosas, madera, tela, para la construcción del templo. Entonces, parte del corazón del ser humano estaba en el tabernáculo, y Dios habitaba ahí, y estaba conectado con el corazón de ellos, porque de su corazón salió la ofrenda. Ahí tenemos también algo muy... que Dios habitaba hasta cierto nivel dentro de ellos. Pero con la resurrección del Mesías, un nuevo ser humano es creado. Primero en lo espiritual y luego en lo físico. El que nace de nuevo es parte del hombre nuevo creado con la resurrección del Mesías. Ese nuevo hombre entra en mí, es el espíritu del Mesías, el mismo Mesías. Hay muchas palabras. El Espíritu Santo, el espíritu del Mesías, el Mesías mismo. Es el mismo, es lo mismo, el nuevo hombre. Por eso está escrito, el Señor es el Espíritu. Yeshua es llamado el Espíritu. Entonces, Yeshua está en mí, el Espíritu del Mesías está en mí, es lo mismo. ¿Os estoy confundiendo? Está bien. Entonces, el Espíritu de aquel que resucitó a Yeshua, es el Padre, el Dios de Yeshua, es el Espíritu de Dios. Habita en vosotros, es decir, mi
cuerpo es ahora mismo, a través del nuevo nacimiento, un templo que puede contener una manifestación superior a la presencia divina que una persona mortal que no ha nacido de nuevo. Y aquí habla de cuerpos mortales. Toma nota que no habla de cuerpos muertos. No está hablando de la resurrección, está hablando de nuestro estado actual antes de morir, porque está hablando de cuerpos mortales, no cuerpos muertos. Mi cuerpo es mortal y el Espíritu, el que dio vida al Mesías, el que resucitó al Mesías Yeshua de entre los muertos, también dará vida a mi cuerpo mortal en este momento. No está hablando de la resurrección, está hablando del rejuvenecimiento de mi cuerpo, porque el Espíritu de Dios habita en mi cuerpo y hay salud para mi cuerpo ahora. Hasta creación de nuevos órganos puede haber, que lo hemos visto en algunas ocasiones. Baruch Hashem. Es el resultado del nuevo nacimiento. El Espíritu del Mesías está en mí. Ahora, si pudiéramos abrir el cuerpo y ver lo que hay dentro, esta habitación se llenaría de una luz más que el sol. Lo que hay en ti es tremendo. Cuida tu cuerpo, cuida el templo. La manifestación del Espíritu de Dios en nosotros depende mucho de cómo cuidamos el templo, porque Él se manifiesta conforme a la pureza de nuestro cuerpo. Por eso primero hay que pasar por bautismo, hay que pasar por Tevilá, enterrar al viejo hombre, para resucitar con el Mesías, identificarse con el nuevo hombre en la salida del agua. Y también hay que mantener su cuerpo puro en muchos niveles, tanto higiénicamente como moralmente, como ritualmente. El cuerpo necesita ser disciplinado y debemos tener cuidado, mucho cuidado de cómo cuidamos, qué comemos, cómo comemos, cuándo comemos, cuánto comemos. Es importante. ¿Cuánto sueño le das a tu cuerpo? Si duermes 3 horas por noche, vas a tener problemas. No vas a poder funcionar como Dios quiere. Cuida el cuerpo, cuida el templo. No fumes, no tomes mucho alcohol, no tengas relaciones con tu esposa cuando tienes la menstruación. Es prohibido. Vive en pureza. La fornicación nos conecta con malos espíritus. Y los malos espíritus en nuestro cuerpo son impedimentos para la manifestación plena de la gloria de Dios. Pueden cohabitar. Los espíritus malos pueden cohabitar en mi cuerpo con el Espíritu de Dios. Esta mañana varias personas fueron liberadas de malos espíritus en la oración. Baruch Hashem. Espíritus que estaban en sus cuerpos, haciendo problemas, afectando la mente. El Espíritu de Dios estaba en lo más íntimo, porque hay diferentes habitaciones, diferentes niveles del ser humano, desde lo más material hasta lo más espiritual, hasta estar dentro de Dios. El ser humano es muy amplio. Los espíritus están en la parte baja, los malos espíritus. El Espíritu de Dios está en la parte más elevada, pero aún así está conectado con el cuerpo. El Espíritu de Dios habita dentro de mí, más profundo. Y uno que tiene malos espíritus en su cuerpo o en su alma inferior puede expulsarlo a través del Espíritu Dios que está más dentro. Yo fui liberado de un mal espíritu unos años. ¿Queréis saber cómo fue? Me despertó a la 1 de la noche, el 1 de Elul, el primer día de 40 días antes de Yom. Es el día de la preparación para purificación, para poder entrar en el día de Yom ya preparado. Dios me despertó a la 1 de la noche con una presencia fantástica. No sé, beso, abrazo, nube de gloria. Me levanto de la cama, voy al salón y me siento. Y de repente empieza a pasar la película de mi vida. Desde que era niño, todo. Me mostró áreas de mi vida donde había debilidad y pecado y suciedad. Y yo iba pidiendo perdón por cosas que había hecho, especialmente cosas que había hecho contra otras personas, porque lo que más me duele, no quiero dañar a otras personas. Y pedí perdón. Límpiame mi carácter, limpia mis reacciones, quítame esto, límpiame. Quiero ser un instrumento útil para ti. Esa fue mi oración. Y de repente me oigo a mí mismo. Algo salió de mí. Digo, ¿qué? Un bicho raro, un monstruo. Y le digo, Padre, acuérdate, tú tenías 4 años, tenías otitis, fuiste dejado en el hospital solo, tu madre salió y tú te enfadaste tanto, te airaste tanto porque tu madre te dejó en el hospital, no porque ella quería, sino porque le obligaban. Y ahí entró un espíritu de ira en ti.
¿Te acuerdas de esto y esto y esto y esto? ¿Cómo te enfadaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo no pudiste controlar tu ira? Sí, me acuerdo. Ese espíritu era el causante. Fui liberado de una ira. Y eso venía desde dentro. Uno puede liberarse así. Pero tiene que ver arrepentimiento, tiene que ver quebranto, humildad. Mucho más fácil estar solo. No hay nadie que me escucha diciendo cosas raras. Que si te digo que no era el león de Judá, que es. Pero yo estoy muy contento porque yo noté en mi carácter un cambio tremendo. Todas las situaciones de ira, normalmente yo podía domar el demonio por estar lleno del Espíritu durante muchos años. He estado llenura del Espíritu por la disciplina diaria de la lectura de la Biblia y la oración y los ayunos. Y normalmente eran momentos de ira cuando te enfadas por algo que pasa, pero podía normalmente dominarlo. Pero ahora, cuando estoy en una situación similar, que normalmente me causaba mucha energía para mantener mi ira, ya no sale la ira. Baruch Hashem, soy libre. El demonio ya no me ataca. Todavía está en la carne la ira, y la carne no la podemos expulsar. Hay que matar la carne y expulsar los demonios. No podemos matar los demonios, pero sí podemos expulsarlos. Así que dentro de mí hay una fuerza de la presencia divina que tiene la capacidad de sanar mi cuerpo y liberarme de los demonios. Y me puede utilizar a mí para liberar a otros. De mi cuerpo puede salir poder que puede entrar en cuerpos de otros. Por la imposición de manos, el Espíritu en mí puede liberar fuerzas que al tocar a una persona así, él siente en todo su cuerpo algo. No sé si lo sentiste. Una experiencia hermosa en África, cuando estábamos en un momento de ministración, el Espíritu estaba tan poderosamente derramado que había una esfera alrededor de fuego. Y era suficiente acercarse a ciertas personas y los demonios empezaron a gritar, ¡ah!, porque no aguantaban el fuego que estaba saliendo de mi cuerpo. Esa fue la que llaman sombra de Pedro, que cuando caminaba por la calle de Jerusalén, los enfermos en los dos lados fueron sanados todos. ¿Cómo la sombra va a sanar los dos lados? La sombra normalmente es un lado. Entonces no fue la sombra de su cuerpo como de la luz del sol, que era la sombra, sino la radiación del poder del Espíritu que estaba en su cuerpo, que era más amplio que su mismo cuerpo, y era suficiente que él pasara por la calle y sanaba a los dos lados todos los que estaban ahí. Es el Espíritu, porque su templo había sido, y su alma había sido entregada, quebrantada, y ahí está la presencia. El mismo potencial está en todos nosotros. Está escrito en Efesios 3, 20 y algo. Y aquel que puede hacer mucho más, que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que sea la gloria en la congregación, en el Mesías Yeshua por los siglos. Su poder para hacer cosas mayores que las que podamos pedir o pensar, según el Espíritu, según el poder que actúa dentro de nosotros. A Él sea la gloria. Entonces, hay un tremendo potencial en cada persona que ha nacido de nuevo. Necesitamos tomar control, disciplinar el templo mortal, y en el cuerpo, gracias a Hashem, que se ha placido habitar en mi cuerpo donde habita el pecado. Tenemos tanta gracia. Entonces, el cuerpo del creyente es un templo, que es el séptimo en nuestra lista. Y cuando nos unimos como congregación, no iglesia en sentido cuadrado, sino como casa, como familia, como pueblo congregado, no por Zoom, no por internet, no por teléfono, sino físicamente formamos congregación, somos un templo del Espíritu, de la presencia divina. 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, no habla del cuerpo, habla de la congregación, habla de la congregación de los santos, de los regenerados por el Mesías, los que experimentaron la resurrección en sus interiores, nacieron de nuevo. Ellos forman un templo y el Espíritu de Dios habita en esta corporación de personas. Si alguno destruye el templo de Dios, con otras palabras, si causamos divisiones entre creyentes, si destruimos el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
porque el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois. Aquí habla de la congregación en Corinto y en esa congregación había muchas divisiones. Uno que tenían a un maestro como preferido, otro maestro como preferido y tenían excusas para tener divisiones y dividir la congregación del Mesías. Hay un solo cuerpo del Mesías. Hay una sola congregación del Mesías. Esa congregación puede expresarse en células más pequeñas, pero son parte de la misma congregación, una sola. Y si no mantenemos la unidad del Espíritu, y empezamos a dividirnos según nuestras doctrinas y cosas personales, corremos el riesgo de ser transgresores, de destruir el cuerpo del Mesías, el templo de Dios. Dios lo destruirá a él. Es algo muy grave. Debemos tener mucho cuidado en discernir el cuerpo. Si no discernimos el cuerpo, si no entendemos que todo aquel que ha nacido de nuevo es parte de mí mismo, de la misma familia que yo, y comemos el pan y bebemos el vino y pronunciamos que somos uno en el Mesías, que hay un solo cuerpo, hablamos y actuamos con la comida del pan ácimo y el vino, recuerdo del pacto del Mesías, y vivimos otra cosa en la vida congregacional, vamos a estar bajo el juicio de Dios y muchos están enfermos y muchos ya durmieron antes de eso, dice Pablo. Si no nos esforzamos para unirnos, reconocer la unidad del Espíritu, nuestros cuerpos van a tener problemas de salud. Primera de Pedro 2:4, viniendo a él como una piedra viva, 2:4, Primera de Pedro, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Tenemos los dos conceptos hebreos de la palabra Bait, tanto un edificio como una familia en esta expresión de Pedro. Y aquí habla de una casa espiritual. Hay un templo espiritual de congregación. Somos un templo espiritual. Hay tres figuras en las escrituras principales para hablar de los redimidos por el Mesías. Se habla de una casa, se habla de una viña, se habla de una mujer. La casa puede ser una ciudad, es escala grande y escala pequeña. La viña puede ser un árbol, escala más pequeño, escala más grande. Plantación, árbol. La mujer puede ser una persona o un pueblo, o un cuerpo. El cuerpo del Mesías es la novia del Mesías y es una congregación. Son diferentes escalas que hablan de lo mismo, pero las tres figuras, casa, plantación, mujer, hablan de una realidad de un pueblo redimido por el Mesías. Son ilustraciones de realidades espirituales que son tan grandes y amplias que hace falta varias figuras de la tierra para explicar lo que es. Entonces, cuando se habla de la novia del Mesías, te voy a mostrar la novia del Mesías y viene una ciudad en Apocalipsis, en Revelación. La novia es una ciudad, pero es un lenguaje alegórico que habla de una realidad superior a este mundo. Efesios 2:19, y con esto termino. Así pues ya no sois extranjeros, ni extraños ni extranjeros. En otra versión dice extranjeros y advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí tenemos el concepto de casa, Bait. Edificados, mira, ves, familia, edificado. Aquí casa se usa un término de la construcción. Edificados. Tú edificas una familia. Por eso la palabra para hijo es ben. Ben es la misma raíz que binyan, que significa construcción. Boné es construir. Ben es hijo. Entonces, con hijos construyes una casa, una familia. Aquí tenemos el mismo concepto. Sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular. Tenemos los dos conceptos de familia y casa aquí, como el concepto hebreo de Bait, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien también vosotros sois juntamente edificados
para morada de Dios en espíritu. Entonces, no solamente en mi cuerpo habita el Espíritu de Dios, sino en la congregación. Cuando nos unimos como pueblo, se manifiesta mayormente la presencia divina. Por eso es tan importante reunirse como congregación. No es suficiente vivir la vida espiritual como islas en el mar. Necesitamos unirnos para formar, para expresar la realidad del templo de Dios congregacional. La casa de Dios somos nosotros. Tenemos que cambiar la canción. Vamos a la casa del Señor. ¿Y qué hacer? Nosotros somos la casa del Señor. ¿No conocemos la canción? No. ¿Está bien? No vayas a la casa de Dios. Tienes que ir a Jerusalén. Y no está. Te va a pasar como los etíopes. El templo se destruyó hace 2000 años. Somos la casa del Señor. Pongámonos de pie. Casa de Dios. ¿Cómo está la casa de Dios? De pie. Padre, gracias por tu palabra. Yo ruego que tú restaures y reconstruyas lo que se ha quebrado. Tanto del templo en Jerusalén, físico, que podamos ver esa gloria que leemos en Ezequiel 40 a 48. Pero principalmente yo pido por la congregación del Mesías aquí en Colombia. Oh, me duele tanto, tanta división, tanta destrucción que hay en lo que tú creaste para ser uno. Y Yeshua oró que todos sean uno, como tú, Padre, y yo, que ellos también sean uno. Padre, yo pido que esta oración de Yeshua sea una realidad aquí en Pasto, que destruyas toda división en tu casa aquí, que hagas los ajustes en nuestra forma de ser y pensar para que podamos unirnos según tu voluntad, según el plan tuyo. Ayúdanos como líderes de construir según el plan divino, no según nuestros propios intereses. En el nombre de Yeshua pedimos cambios radicales para que haya unidad en tu pueblo, en este lugar del mundo. Revela los secretos. Escucha estas palabras. La unidad no se construye sobre las doctrinas. Si intentamos construir unidad con nuestras doctrinas o nuestra interpretación de las Escrituras, estamos condenados a causar división en el cuerpo del Mesías. La unidad se construye sobre la experiencia del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo es mi hermano. El que no ha nacido de nuevo, aunque sea miembro de la congregación, aunque esté con nosotros, si no nació del Espíritu, no es mi hermano, no es parte de la casa de Dios. La casa se construye sobre el Mesías Yeshua resucitado, que fue rechazado aquí abajo, pero en el cielo fue puesto como piedra angular. Y Él es el fundamento del templo de Dios espiritual, que es la congregación del Mesías. El que no construye sobre esta realidad no es parte. Y ese es el fundamento de nuestra unidad, la experiencia del nuevo nacimiento. Es lo que nos une, no importa en qué contexto estemos. Si tú eres mormón, católico, testigo de Jajá, judío ortodoxo, caraíta, lo que sea, aunque estés en un contexto que yo considero muy malo, pero no importa. Si estás en un contexto y naciste de nuevo allí, eres mi hermano. No naces de nuevo en el Evangelio. Eso no es correcto. Naces de nuevo en el Mesías. Y si estás en el Mesías, yo estoy en el Mesías y ahí nos encontramos en el Mesías. Y ahí tenemos que edificarnos. Ahí están los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para crear la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Pero el fundamento es la experiencia y la vida en el Espíritu. Sobre esa vida espiritual construimos conocimiento y revelación, pero lo que nos une es el Espíritu. Luego construiremos otra unidad intelectual de conocimiento, pero aunque tú tengas una idea que no es la misma que yo, tú sigues siendo mi hermano. No me voy a dividir de ti por eso. No te voy a rechazar. Si naciste del Espíritu, eres parte de la familia de Dios. Y hay una sola. Y ahí, con eso podemos construir. Mantengamos esa unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y permitamos que Yeshua nos envíe los dedos de su mano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificarnos, para que nos unamos también en el conocimiento. Pero la unidad del conocimiento
construimos sobre la unidad del Espíritu, no al revés. Y así podremos mantener la unidad incluso cuando hay diferentes opiniones. Pero la unidad es algo que se guarda en el corazón. Yo mantengo la unidad del Espíritu. No es algo que se construye, es una realidad. Ya somos familia y tenemos diferentes tareas, diferentes lugares en el cuerpo, diferentes crecimientos. Algunos tienen más crecimiento que otros. Eso está bien, pero somos de la familia. No exigimos de todos lo mismo. Algunos tienen que hacer más cosas y otros menos porque hay un crecimiento. Hashem nos ayude. Pedimos, Padre, que destruyas todo espíritu de división aquí, que podamos ser liberados de las ideas romanas, grecas, greco-romanas y católicas y evangélicas y patológicas. Un montón de ideas que tenemos que van en contra de la revelación divina. Padre, une a todos. Ayúdanos a construir algo bonito. Con tu plan. Yeshua, la congregación. Yo edificaré mi congregación. Es de Él. La congregación no es nuestra. Sometemos a tu reino, Padre.